La parábola del buen samaritano. Esta es una historia contada por Jesús, una parábola que ha sido usada en muchas ocasiones para predicar. Porque la expresión que encierra esta parábola, lo que Cristo transmite al intérprete de la ley, en respuesta a la pregunta engañosa que él trajo para tentarle, es una expresión, una parábola que bendice la vida de aquel que le escucha. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Usted sabe que en el ministerio de Cristo se acercaron muchos del sistema para tentarle y agarrarle en una palabra equivocada. Vinieron los escribas y los fariseos. En una ocasión vinieron los saduceos. En otra ocasión también se acercaron los intérpretes de la ley. Aquí vemos el caso de un intérprete de la ley que se acerca a Cristo para preguntarle qué él debía de hacer para heredar la vida eterna. Él es intérprete de la ley. Él conoce la palabra de Dios. Él conoce el Antiguo Testamento. Jesús le dice a él, ¿cómo dice la ley? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo tú lees? Aleluya. Y él responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, excelente, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él no se fue conforme. Él quería aún tentar a Jesús. Y para tentarle le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Aleluya. Jesús, de manera sutil y suave, le describe a él una historia para que el intérprete de la ley reconociese quién es su prójimo. Pero hay un trasfondo cultural que usted y yo debemos entender cuando Cristo le hace a este hombre esta parábola del buen samaritano. Hay un trasfondo cultural entre los judíos, que los judíos entendían quién era su prójimo. Jericó, que era un trayecto que era muy complicado y que por muchas ocasiones muchos de los que descendían por este trayecto caían en manos de delincuentes, caían en manos de ladrones y personas que iban a vender y a trabajar en Jericó, eran asaltados en este camino. Jesús le dice a un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones. Le quitaron todo lo que tenía y lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Ya usted puede saber la condición de este hombre. Medio muerto. Y Jesús empieza diciendo que un sacerdote pasó por ese lugar y vio al hombre herido y siguió su camino. Vino un levita de la tribu de Leví, que era encargado también de la adoración en el templo, del servicio en el tabernáculo y en el templo de Dios. Y cuando pasó, vio al hombre también. Mire que la Biblia señala claramente, dice, y viéndole, siguió de largo. Aleluya. Mire que dos primeros personajes pasaron y vieron al hombre herido. El sacerdote, que era uno que ministraba en el templo, que gozaba de entre el medio del pueblo la reputación de hombre que ministraba dentro del templo, y viendo a este hombre herido, no le socorrió. Al igual que el levita, viendo a este hombre herido, tampoco le socorrió, siguió de largo. Aleluya. Pero dice Jesús que un samaritano pasó y viéndole fue movido a misericordia. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Fue movido a misericordia.
Y se acercó y tomó vino y aceite. Que para los judíos la mezcla del vino y el aceite servía como un ungüento que servía como un ungüento para sanar las heridas. Y le unta, lo atiende y luego lo monta a su cabalgadura y lo lleva al mesón. En ese lugar viene siendo como el hotel. En ese tiempo viene siendo como la pensión, el lugar donde los viajeros se quedaban durante el trayecto para descansar. Lo que hoy en día se conoce también como los paradores. Cuando usted va de camino al interior, hay lugares donde usted se queda a descansar por el largo camino. Porque el trayecto desde Jerusalén a Jericó, era según historiadores, era de 25 kilómetros o 1000 millas. Entonces, para poder trasladarse de ese tiempo, había un lugar donde los viajeros descansaban después de caminar todo ese trayecto. Aleluya. Aquí viene la pregunta que Cristo le hace a este hombre judío para, como decimos en el buen dominicano, abrirle el entendimiento y él puede comprender con su parábola lo que Cristo quiere mostrarle. Aleluya. Y le dice: para ti, ¿cuál de estos tres fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Mire que él no dice el samaritano. Ni siquiera el nombre se atreve a mencionar. Él solamente dice el que fue usado, movido a misericordia. Aleluya. Pero ¿por qué él no menciona el nombre del samaritano? Porque usted sabe que en el capítulo 4 del libro de Juan, cuando Jesús atiende a la mujer samaritana, cuando Jesús se acerca a la mujer samaritana en el pozo de Jacob, la mujer samaritana se sorprende y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pide agua de beber a mí, que soy mujer samaritana? Si entre los judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Los judíos, para un judío, un samaritano, lo consideraban como pagano, lo consideraban como contaminado. ¿Por qué? Porque aunque eran judíos, los samaritanos, ellos creían que se habían contaminado cuando el rey Roboam levantó las 2 estatuas en el monte donde el pueblo de Samaria iba y adoraba esas estatuas. Para los judíos entendían que los samaritanos, por esa costumbre que tenían de adoración a ídolos, en aquel tiempo ellos se habían contaminado y no eran puros, judíos puros como aquellos. No lo consideraban como puros. No lo consideraban como hombres como ellos. Aleluya. Para ellos eran idólatras. ¿Por qué? Porque los judíos entendían que un samaritano no era un judío puro, como aquellos que se habían quedado y no se habían contaminado. Aleluya. A su nombre, gloria. Por eso él dice: el que fue movido a misericordia. Ni siquiera su nombre menciona. ¿Y sabe lo que le responde Cristo? Aleluya. Él le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aleluya. Aquí, mis amados hermanos, Cristo le dio a entender a este intérprete de la ley, a este hombre que escudriñaba la ley para interpretarla, para servir como canal de bendición para interpretación de la ley para el pueblo. Lo que se entiende que este hombre era un guiador de aquellos que se acercaban a Dios a través de la palabra. Hoy en día nosotros también somos luz para aquellos que están en tinieblas. Nosotros somos los que leemos la palabra, escudriñamos la palabra para poder llevársela a aquellos que no la conocen.
nosotros venimos a ser también intérpretes de la ley, intérpretes de la palabra de Dios, porque leemos la palabra para bendición de aquellos que no la leen o que no la conocen. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces este hombre se creía distinto a aquellos que son samaritanos, a aquellos que no tienen el entendimiento que él poseía. Usted y yo no podemos caer en ese error, mis amados hermanos. Entendamos que si usted sabe algo, si Dios le revela algo, si Dios le muestra algo, es para la gloria de su nombre y bendición de aquellos que necesitan la palabra de Dios. Usted y yo estamos para bendición. Estamos llamados para hacer bendición. Este intérprete de la ley, mire que Jesús trae el marco de este sacerdote y este levita y este hombre que se consideraba pagano. Y muchas veces, mis amados hermanos, algunas personas que no van a la iglesia, algunas personas que no visitan la iglesia, algunas personas que ni siquiera a veces leen la palabra de Dios, como muchos que sí la leen, en el momento que tienen que ser de servicio, de bendición a alguien, son mejores que muchos que se llaman cristianos. Porque hay muchos que son pseudo cristianos, se llaman cristianos, y al momento de ser el prójimo de alguien que está pasando por algún proceso o por alguna necesidad, no manifiestan la fe que ellos profesan. Nosotros somos los que estamos llamados a ser movidos a misericordia. Usted y yo somos los que estamos llamados a dar ejemplo en el lugar donde nosotros vivimos. Si hay que cargar una cubeta de agua, no se diga más. Si usted está ahí, puede, hágalo. Si hay que asistir a un enfermo y usted puede y está ahí, no se deje robar la bendición de otro. Hágalo. Si hay alguien que está pasando por algún proceso y necesita un abrazo, una palabra de aliento, que se le visite, que esté con él, no espere que otro lo haga. Si usted profesa el amor de Dios y tiene a Cristo en su corazón, hágalo también para que se lleve la bendición para su casa. Denle fuerte aplauso a Cristo. Mis amados, estamos muy bien aquí en la iglesia. Aquí nos adoramos y nos llenamos del Señor. Pero el verdadero evangelio lo profesamos nosotros con nuestras vidas. El evangelio no es palabra. El evangelio no es muchas palabras, muchas no. El evangelio es demostración de amor y de poder de Dios. Así que saquemos el evangelio de las cuatro paredes donde lo tenemos y llevémoslo a aquellos que padecen necesidad. Saquemos el evangelio de esa mentalidad que tenemos en nuestra cabeza y pongamos en práctica lo que día a día usted y yo escudriñamos en la bendita palabra de Dios. Entonces yo quiero, mis amados hermanos, que entendamos que el evangelio, más que teórico, es práctico. Que lo que usted y yo leemos en la palabra de Dios es para que lo vivamos y lo pongamos en práctica para la gloria de su nombre. Aleluya. Seamos como este samaritano. Que este hombre se dejó usar por el Señor y fue movido a misericordia. Para los judíos, un extranjero no se podía así, no podía ser su prójimo, sino uno que sea judío igual que él. Cristo rompe con esta mentalidad y abre al judío para que entienda que su prójimo no se limita solamente al pueblo judío, sino que su prójimo va más allá del pueblo judío y lo hace de carácter universal. Su prójimo es aquel que lo necesita. Mire que Jesús pregunta, ¿cuál fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? ¿Usted entiende acá? ¿Cuál es el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones?
Nosotros nos convertimos en prójimo cuando somos usados, cuando nos dejamos mover. Usted es prójimo cuando usted ayuda a su nombre. Usted es prójimo de aquel a que usted ayuda, al que usted se deja usar para bendición. Entonces aprendamos esto y este año pongamos en práctica esto de ser el prójimo, esto de ser movido a misericordia y esto de ser usado por el Señor. Amén. Aleluya. Dios le bendiga. Amén.